Buenos días. Es realmente un placer para poder estar con vosotros en este comienzo de este apasionante estudio sobre el libro de Hechos. El libro de los Hechos es un libro importante, muy importante. Bueno, en realidad todos los libros de la Biblia son importantes. Comienza con la ascensión de nuestro Señor a los cielos después de la resurrección y abre las puertas para mostrarnos el comienzo de la gran comisión como mandato de nuestro Señor Jesucristo. En este libro tiene una gran preponderancia la figura del Espíritu Santo, lo que ha llevado a muchos autores a denominar este libro Hechos del Espíritu Santo. Pero entremos en materia. Cuando analizamos un libro de la Biblia, lo primero que queremos saber es el autor, es la fecha en que fue compuesto el libro y el propósito por el cual fue compuesto. El libro de los Hechos, en cuanto al autor, no especifica en él quién lo compuso, pero en el libro mismo y en su tremenda relación con el Evangelio de Lucas, nos da la pauta para entender que fue el médico y misionero junto con Pablo, Lucas, el que fue el autor de este libro. En cuanto a la fecha, tampoco dice absolutamente nada el libro, pero hechos históricos muy bien datados, como pudieran ser la persecución de Nerón en Roma en el año 64 o la destrucción por parte de los judíos del Templo de Jerusalén en el 70, así como la muerte de Pablo en Roma, que debió ocurrir sobre el año 67 aproximadamente, nos dice que necesariamente el libro tuvo que escribirse antes, porque sin duda el autor hubiera hecho referencia a estos hechos tan importantes. Por eso podríamos estimar que el libro fue escrito como muy tarde, a principios de los años 60 después de Cristo. El propósito sí está claramente definido en el libro. Quería el escritor bíblico ofrecer una narración precisa de los hechos que rodearon a la vida de Jesús y al posterior desarrollo de la obra del Señor, hasta llegar a lo que era el centro, el epicentro del corazón del Imperio Romano, hasta la misma Roma. Pero a la vez quería manifestar varias cosas. La primera de ellas, que no era una secta judía. Y en segundo lugar, que no había una intención política o social contra Roma. Pero vamos a analizar esta porción del libro de los Hechos. El capítulo inicial está lleno de perspectivas y promete una continuación dinámica de la historia del Evangelio. Dice, refiriéndose a Teófilo, que le escribe acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y posteriormente la resurrección y el trabajo de sus seguidores. Podríamos entender que el contexto histórico está muy bien marcado y el propósito también. Al comienzo de los años 60, el ambiente para los cristianos era complicado, era tremendamente complicado. Y era necesario definir el cristianismo, qué es lo que era y lo que más importante, qué es lo que no era. Jesús asciende a los cielos y lo hace de una manera muy llamativa. Y eso es lo que trata de analizar el libro, comenzando con este periodo. Empieza en Hechos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo muchas veces, con muchas pruebas indubitables,
apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí nos habla de una figura de Teófilo, que no sabemos exactamente quién fue, pero el hecho de que él se dirigiera a él como un cierto respeto y con una cierta dignidad, nosotros entendemos que debía de ser una persona importante en el ambiente greco-romano. Por lo tanto, él trata de exponer a una persona lo que ha ocurrido en el comienzo, en los primeros pasos del cristianismo, y antes, es decir, con la enseñanza de Jesús y su ministerio, y en el hecho crucial y trascendental de su muerte, resurrección y ascensión, y luego posteriormente le va mostrando cómo se va extendiendo el Evangelio por todos los aspectos. Habla de apóstoles, nos dice que él se dirigió después de haber mandado por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La palabra apóstol, como sabemos, se refiere a una persona que ha sido encomendado, que ha sido enviado, que se le ha dado una misión concreta. Lucas expresa, quiere matizar, quiere decir con claridad que había dado órdenes a los apóstoles sobre lo que habían hacer. En primer lugar, lo que marca es que Jesús sufrió y murió en la cruz. Esto desbarata algunas ideas que empezaban a surgir dentro del cristianismo de que realmente Jesús no había muerto. Pero también dice que resucitó. Y también dice que se apareció a mucha gente durante 40 días con señales más allá de toda duda. Ahí está claramente la intención que ya está marcando el autor de que realmente es el cristianismo. El cristianismo nace como consecuencia del ministerio, la enseñanza del Señor Jesús como culminación de la obra salvadora de Dios, pero que es reforzada, que es de alguna manera ensalzada con la resurrección y la ascensión de Jesús. Y lo dice en unos contextos que hacen ver claramente el cumplimiento de la profecía de Joel, que aparece en el capítulo 2 de su libro. A continuación, después de que nos ha hablado de esta promesa recordada, es decir, de esto que aconteció y que él va a remarcar, empieza a encuadrar la historia en los contextos claves, las doctrinas claves. En primer lugar, la resurrección proclamada. Entonces, los que se habían reunido, sigue diciendo en el capítulo 1 de los versículos 6 al 8, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor resucitado estaba hablando a los apóstoles sobre el reino de Dios, la mente de los apóstoles inmediatamente se dirigió a un hecho que para ellos era trascendente, pero que en realidad no lo era en absoluto. Ellos esperaban que se consumara de alguna manera el reino de Dios. Es decir, todavía tenían en su mente la figura de aquel Mesías victorioso que reconquistaría, echaría a los paganos de la tierra de Israel, y allí se instauraría un reino que duraría para siempre.
Ahí estaba centrada su mente. Pero Jesús les quita eso de la mente y lo hace de una manera muy clara. A vosotros no os toca saber los tiempos. Eso es una potestad exclusiva del Padre. Todavía hay mucha gente que está hablando de fechas, de tiempos, de circunstancias, de acontecimientos. Realmente no es lo importante, como dice Jesús. Eso está solo y exclusivamente en la potestad del Padre. Lo que realmente era importante para ellos y por consecuente lo que es importante para nosotros, lo que es determinante, lo que es la razón de ser de la Iglesia, como quiere manifestar Lucas en este libro, es la verdad proclamada, la resurrección proclamada. Esta resurrección que es trascendental, que es importantísima. Por eso dice que esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, entiende que la tarea es tan importante, que la tarea es tan trascendente, que solo se puede realizar a través de la obra del Espíritu Santo actuando por medio de su pueblo. El poder de Jesús promete a sus apóstoles que será entregado por medio de la presencia en sus vidas del Espíritu Santo. Otro de los elementos importantísimos que manifiesta en este primer capítulo Lucas se encuentra entre los versículos 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión de Jesús muestra el poder del Padre y también la inmensa alegría del Padre para recibir en su gloria a su Hijo. Pero de nuevo la mente de Jesús estaba tan centrada en el hecho, lo cual no deja de ser tremendamente lógico, por la sencilla razón de que era algo realmente espectacular. Era tan espectacular, era tan importante que centraba su atención. Y yo entiendo que no se dieron cuenta que dos seres se pusieron a sus lados, al lado de los apóstoles, para expresarles que algo trascendente, algo importante, algo determinante estaba produciéndose en ese momento. Y no solamente era la ascensión, sino que aquel que estaba ascendiendo, aquel que estaba subiendo a los cielos, ese mismo habría de volver con poder y gloria. Es decir, nosotros entendemos, nosotros vemos que en este primer pasaje, en estos primeros textos que estamos leyendo, el apóstol, el autor del libro de Hechos, nos habla de una promesa recordada, la promesa de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Nos habla también de una resurrección proclamada, es decir, no solamente proclamada ya en los profetas, sino en la obligación, en el mandato del pueblo de Dios de seguir proclamando esa resurrección de Cristo. Porque, como bien dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero lo que también es importante es que nos habla de la descripción del regreso de Cristo Jesús. Es decir, este Jesús que estáis viendo ascender, de la misma manera, Él volverá a vosotros. Vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Y esa es la labor que nosotros tenemos encomendada como creyentes y como iglesia. Esta es la obra fundamental por la cual existe la iglesia. La iglesia fue creada para manifestar al mundo la obra redentora de Cristo Jesús, su resurrección y la seguridad de la segunda venida. Por eso tú y yo, cada uno de nosotros, debemos centrarnos como iglesia en esto. Debemos centrar nuestros esfuerzos, debemos centrar nuestro trabajo, nuestras estructuras en esa proclamación redentora de Cristo Jesús.